Como ya hemos visto, el apóstol Pablo no ha escatimado palabras ni argumentos para reivindicar la doctrina de la justificación por la fe que les había enseñado a los Gálatas. En varios momentos ha usado palabras fuertes y en otros palabras apasionadas. ¿Por qué? Porque con ello demuestra cuán importante es la doctrina correcta. Es decir, lo que creemos es muy importante. Y ahora, en Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 20, Pablo continúa con su discurso, aunque cambia el enfoque, por lo menos un poco. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. La lección de esta semana se titula El llamado pastoral de Pablo y tiene por objetivo describir cómo es que la carta de Pablo a los Gálatas pasó de una discusión bíblica a un argumento basado en el llamado personal. Y por otra parte, que podamos apreciar la súplica emocional que Pablo hizo como pastor al compartir sus ansiedades y recordarles a los Gálatas su experiencia. Si recordamos las lecciones anteriores, o usted puede leer los primeros 3 capítulos del libro de Gálatas, nos daremos cuenta que Pablo ya presentó una serie de argumentos detallados y teológicamente sofisticados para persuadir a los Gálatas de sus errores. Pero ahora, en los versículos 12 al 24, cambia de estrategia. Hace un llamado pastoral mucho más personal, revelando la inquietud, la preocupación, la esperanza y el amor auténticos de un buen pastor por este rebaño errante. De este modo, Pablo no solamente estaba corrigiendo la teología de los Gálatas, sino que también buscaba atender las necesidades de aquellos a quienes amaba. En el versículo 12, el apóstol dice: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Notemos que a partir de este texto, Pablo deja de razonar y pasa a rogar. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Recordemos que Pablo ha estado argumentando que la salvación es solamente por la fe y no por las obras de la ley. Pero Pablo había sido un judío celosamente consagrado al sistema legalista del judaísmo. Y de acuerdo a Hechos 26:5, era un fariseo intransigente y fanático. Pero había renunciado a ese sistema que una vez tanto amara a fin de convertir a los gentiles. Es como si se hubiera convertido en gentil a fin de poder ganarlos para Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 23, plantea que estaba dispuesto a hacerse cualquier cosa para ganar almas para Cristo. El texto dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que estaban sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así es que cuando Pablo dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, lo que está planteando es que si él había renunciado al judaísmo por causa de ellos, ¿no podían ellos abandonarlo por él? Y la palabra que aquí usa Pablo es el término deomai, que aunque se puede traducir como rogar y suplicar, tiene un sentido mucho más fuerte de desesperación. Es como si Pablo estuviera diciendo: por favor, se los imploro, sigan mi ejemplo. Estas palabras denotan que no solamente estaba preocupado por la doctrina correcta,
sino que su corazón estaba ligado a la vida de las personas que habían sido llevadas a Cristo mediante su ministerio. Pablo amaba a los Gálatas, se consideraba un padre espiritual y aún más, una madre. El versículo 19 es más que gráfico, pues compara su preocupación por los Gálatas con la ansiedad y la angustia que acompañan a una madre en el trabajo de parto. El texto dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El texto revela que el apóstol, cuando fundó la iglesia en Galacia, había pasado por un trabajo de parto a fin de que tuvieran un buen nacimiento. En 1 Corintios 4:15 les había escrito a los corintios: yo os engendré por medio del Evangelio. Y cuando llevó a los Gálatas a Cristo, había sentido, por así decirlo, dolores de parto. Y ahora que los Gálatas se habían apartado de la verdad y estaban abandonando su fe, Pablo estaba experimentando nuevamente esos dolores de parto para asegurarse el bienestar de ellos y para que pudieran ser salvos y no ser engañados con un falso evangelio basado en las obras de la ley. Pablo persistiría en sus esfuerzos hasta que Cristo otra vez reinara en el corazón de ellos por la fe, como de alguna manera ya lo había planteado en Gálatas 2:20, cuando dijo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amigos, si analizamos bien este texto, nos podemos dar cuenta que no solamente Pablo usa la figura de la madre para referirse a él mismo, sino que también la emplea para hacerles un llamado a que acepten plenamente a Jesús. La segunda parte del texto dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra traducida como formado se usaba en lenguaje médico para referirse al desarrollo de un embrión. Así que la figura literaria del nacimiento aún persiste en la mente del apóstol. Y así como Jesús habló a Nicodemo del nuevo nacimiento, Pablo aquí habla de Cristo como formándose de nuevo en los que lo aceptan. Es por eso, apreciados amigos, que cuando Cristo vive en lo íntimo de una persona, su vida perfecta se manifiesta por medio de la vida del cristiano. La mente del cristiano es como la mente de Cristo, según nos dice Filipenses 2:4. Y este proceso continúa hasta que el cristiano alcanza la estatura plena de Cristo, según Efesios 4:13. Y esto es lo que Pablo deseaba para los Gálatas y también es el deseo de Dios para nosotros. Volviendo al versículo 12, permítanme enfatizar que Pablo exhorta a los Gálatas a que se hagan como él. En varias de sus cartas, el apóstol invita a sus lectores a imitar su comportamiento y se presenta como ejemplo a seguir. Pero aquí no pide que lo imiten, sino que se hagan como él. En otras palabras, está hablando de ser, no de actuar. ¿Por qué? Porque el problema en Galacia no era un comportamiento poco ético o un estilo de vida impío como en la iglesia en Corinto, sino que tenía que ver con la esencia del cristianismo. Tenía que ver con el ser y no con el actuar, con la transformación que produce Cristo cuando está en el corazón de la persona. Y los Gálatas estaban dando más valor a su comportamiento que a su identidad con Cristo. Pablo seguramente tenía en mente el maravilloso amor, el gozo, la libertad y la certeza de la salvación que encontraba en Jesucristo y anhelaba que los Gálatas tuvieran esa misma experiencia. Es por eso que vez tras vez presenta la experiencia de la salvación como una relación salvífica por la fe en Cristo Jesús y no en las obras de la ley. Pablo estaba preocupado por la situación que estaban pasando los Gálatas al punto de decir: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4:11. Y aunque al comienzo se dirigió apasionadamente a ellos, ahora cambia de tono
recordándoles la buena relación que tuvieron desde el mismo comienzo y la empatía que ellos habían tenido. En el versículo 14 les recuerda que lo recibieron como a un ángel de Dios y como a Cristo mismo. El texto dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y en el versículo 15 dice: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. No se sabe exactamente a qué tipo de aflicción Pablo se refiere aquí. Posiblemente sea a las secuelas que le dejó su encuentro con Cristo cuando perdió la visión por un tiempo. Pero lo cierto es que la aflicción de Pablo podría haber dado a los Gálatas una excusa para tratarlo con desprecio, considerando que en esos tiempos se consideraba que una aflicción o enfermedad era un castigo directo de Dios por algún pecado, y hubiera sido natural que los Gálatas consideraran que Pablo había ofendido a los dioses y creyeran que su mensaje era de poco valor. Pero no lo hicieron, todo lo contrario, sino que lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo, porque sus corazones se habían conmovido por la predicación de la cruz y la convicción del Espíritu Santo. Y la preocupación y exhortación de Pablo es que habían recibido su evangelio plenamente y ahora se habían apartado de la fe. Y Pablo, aparte de los argumentos teológicos, ahora apela a esa experiencia y sentimientos. Es importante enfatizar en este punto que Pablo, aunque estaba preocupado porque los Gálatas conocieran la verdad del Evangelio, como nos dice en el capítulo 2, esa preocupación surgió por causa de su amor por ellos. Y es por eso que en el versículo 19 del capítulo 4 los trata de hijitos míos. Sus llamados, sus reprensiones y exhortaciones surgen de un corazón amante que desea la salvación de su prójimo. En contraste con la sinceridad del Evangelio de Pablo, por el cual arriesga la posible ira de los Gálatas, sus oponentes estaban intentando activamente ganarse el favor de los Gálatas, no por amor a ellos, sino por sus propias motivaciones egoístas. Esto es lo que Pablo está planteando en el versículo 17, cuando se refiere a sus oponentes y dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Estimados amigos, como conclusión podemos decir que Pablo, después de una discusión teológica fuerte que plantea en los versículos precedentes, hace un emotivo llamado espiritual a los Gálatas a que se mantengan en el Evangelio de la gracia. Pablo usó la metáfora del nacimiento para enfatizar la idea de que había soportado los dolores de parto para llevar a estas personas a Cristo. Pero al considerar la posibilidad de volver a una forma de fe legalista, el proceso de dar a luz tendría que comenzar de nuevo. Podemos notar que la obediencia personal de Pablo a Dios, su voluntad para sacrificarse para ver a Cristo en sus creyentes y sus esfuerzos emocionales para llevarlos a elegir a Cristo, están motivados por el amor y no por un celo enfermizo como sus oponentes. En este sentido, la pasión de Pablo por los perdidos es muy inspiradora y motivadora para cada uno de nosotros. El apóstol persistió en alcanzar a los Gálatas porque quería que Cristo quedara completamente formado en ellos y reinase en su corazón. Esto es todo por ahora, amigos. Que Dios les bendiga y ponga paz en sus corazones. Les deseo un buen estudio y la perfecta comprensión del mensaje de Dios para sus vidas y para que lleven adelante el ministerio que el Señor ha puesto en sus manos.